Hola, 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 mis amores. ¿Cómo están todos por ahí? Espero que súper bien. Yo estoy que no quepo de emoción de estar aquí una vez más con ustedes en nuestro canal, listísima para compartirles un chismecito jugoso y, como siempre, muy, pero muy entretenido. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean con los brazos abiertos. No se les olvide darle al botoncito rojo de suscribirse, que es gratis y nos ayuda un montón, y activar la campanita para que no se pierdan absolutamente ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí les traemos lo mejor de las noticias del espectáculo, esos dramas de la vida real que nos dejan sin aliento, y por supuesto, muchísimos secretos de sus celebridades favoritas. Aquí no se nos escapa nada. Hoy en particular, vamos a sumergirnos de cabeza en el universo de dos estrellas que, durante un tiempo, no solo nos robaron el corazón, sino que nos hicieron creer en el poder de la química en pantalla y, bueno, fuera de ella también, los inigualables Ander Zel y Kerem Bürsin. Y no vamos a hablar de sus proyectos profesionales, que por cierto, a ambos les está yendo de maravilla y nos alegramos muchísimo por ellos, sino de algo mucho más, ¿cómo decirlo? Intrigante, fascinante y por qué no hasta un poco enigmático. Hoy vamos a desvelar los secretos más guardados de sus vacaciones, esos viajes que hicieron cuando estaban juntos y que nos dejaron a todos con la boca abierta y un mar de interrogantes. Sí, mis chismosos adorados, prepárense porque hoy el chisme está al rojo vivo, hirviendo, quemando. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada rumor. Vamos a desenredar la madeja de sus escapadas, analizar cada una de las fotos que subieron a sus redes sociales, esas pistas que dejaron caer como miguitas de pan, y por supuesto, los comentarios incisivos de la prensa que no se perdieron ni un solo detalle de sus movimientos. Vamos a ver si podemos armar el rompecabezas de sus vacaciones secretas, como si fuéramos los mejores detectives de la farándula. Así que relájense, prepárense su bebida favorita, acomódense en su sillón más cómodo, y a chismear se ha dicho sin remordimientos. Que esto empieza ya. Comencemos por el principio porque la historia de Ande y Kerem es como un guión de telenovela, de esas que nos enganchan de principio a fin, romance en el set, esas miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras, rumores que crecían como la espuma en un mar agitado, y finalmente esa confirmación que hizo que todos suspiráramos y creyéramos en el amor verdadero. Y claro, las vacaciones eran parte fundamental de esta historia de amor, el escenario perfecto para sus encuentros románticos. Durante su relación, y especialmente después del éxito arrollador de Senkalkapm, los viajes se convirtieron en una constante en sus vidas. Pero no se trataba solo de escapadas a lugares glamorosos para tomarse fotos perfectas, no, mis amores. Había algo más, un aura de misterio que los envolvía como un velo, una necesidad de privacidad que despertaba nuestra curiosidad aún más. Una de las primeras pistas que podemos analizar como auténticos detectives, nos lleva a las playas turquesas del Mediterráneo, un paraíso terrenal donde el sol brilla con intensidad y el mar es de un azul hipnotizante. Se sabe que ambos son amantes confesos del sol y el mar, así que no es de extrañar que muchos de sus destinos fueran playas paradisíacas, esos lugares que parecen sacados de una postal. Algunas fotos en Instagram mostraban paisajes idílicos, con arenas blancas como la nieve y aguas cristalinas que nos hacían soñar con vacaciones eternas, con la calma y la paz que todos anhelamos. Pero, ¿eran realmente los mismos lugares? Los más observadores, nuestros chismosos detectives de élite, notaron que, aunque las fotos parecían similares a primera vista, había ciertos detalles que delataban que podrían ser playas diferentes. Y aquí, mis amores, es donde comienza el juego de los detectives, la verdadera diversión. Por ejemplo, una vez Ande compartió una imagen donde se veía una formación rocosa muy peculiar al fondo, una especie de escultura natural creada por el tiempo y el mar, mientras que Kerem subió una foto con un paisaje marino muy similar, pero sin la misma roca. Algunos se aventuraron a decir con convicción que estaban en la misma playa, pero que habían elegido ángulos diferentes para la foto, como si quisieran jugar al despiste. Otros, más escépticos con esa mirada de águila que los caracteriza, pensaban que podrían ser lugares distintos dentro de la misma región, pero con características similares, como playas vecinas o calas escondidas. Esta pequeña diferencia generó un debate apasionado entre los fans, que no se perdían ni un solo detalle, ni un solo píxel de cada imagen. Eran verdaderos expertos en el análisis fotográfico. Pero no solo fueron playas paradisíacas, mis amores. También hubo escapadas a ciudades europeas con un encanto especial, esos lugares que
Os roban el aliento con su arquitectura, su historia y su ambiente bohemio. Se les vio por separado paseando por calles adoquinadas llenas de historia, disfrutando de cafés con vistas panorámicas que parecían sacadas de un cuadro y visitando monumentos históricos que nos transportaban a otras épocas. París, la ciudad del amor; Roma, la eterna; Londres, la cosmopolita; la lista es larga y llena de glamour. Y aquí es donde la intriga se intensifica, donde nuestro espíritu de detective se eleva al máximo nivel. Aunque no publicaban fotos juntos en estos destinos, era evidente como una flecha directa al corazón, que sus viajes coincidían en tiempo y lugar. De alguna manera, sus agendas parecían estar perfectamente sincronizadas, como si estuvieran unidos por un hilo invisible, aunque intentaran mantener un perfil bajo y pasar desapercibidos. Y aquí, mis amores, es donde los rumores comenzaban a tomar fuerza, donde las especulaciones se convertían en teorías conspirativas. ¿Eran simples coincidencias, como las que podemos tener cualquiera de nosotros? Estaban planeando cada paso juntos, cada detalle de sus viajes, pero decidían mantenerlo en secreto como si fueran agentes secretos en una misión de alto riesgo. La respuesta, como es habitual en estos casos, no era fácil de encontrar. Los fans más dedicados, nuestros espías de corazón, se esforzaban por encontrar pistas en sus perfiles sociales, analizando las imágenes con lupa, leyendo los comentarios como si fueran jeroglíficos, estudiando los hashtags como si fueran mapas del tesoro; todo, absolutamente todo, era material de investigación para ellos. Incluso los detalles más insignificantes, como la ropa que usaban, el tipo de comida que comían, o la música que escuchaban en sus historias, eran sometidos a un escrutinio minucioso. Era como un juego de detectives a gran escala, y la verdad es que era muy divertido participar, sentirnos parte de la investigación y tratar de desentrañar el misterio. Pero vayamos a los detalles más jugosos, a esas historias que nos hacen chillar de emoción. Se rumoreó con insistencia que algunas de sus escapadas eran a lugares mucho más exclusivos y privados, como resorts de lujo que parecían palacios, o villas con acceso directo a la playa donde la privacidad era la reina. Se decía, entre susurros, que buscaban la intimidad y la tranquilidad para disfrutar de su romance lejos de los focos y las cámaras, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi. Y claro, con estas informaciones, la imaginación de todos volaba, cual cometa en un día de viento. Se hablaba de cenas románticas a la luz de las velas, con el sonido de las olas como banda sonora, de paseos al atardecer por la orilla del mar, con la arena caliente bajo sus pies, y hasta de pequeñas aventuras en la naturaleza, explorando lugares escondidos y maravillosos. Una fantasía total, un sueño hecho realidad para cualquier pareja. Claro, no todas las vacaciones fueron miel sobre hojuelas, como en los cuentos de hadas. Hubo momentos de tensión, de malentendidos, de esas pequeñas discusiones que surgen en cualquier relación, y de desacuerdos que se filtraron a la prensa, como si los muros de la privacidad tuvieran oídos. Algunos medios publicaron noticias sobre supuestas discusiones en público, o sobre el estrés que generaba mantener una relación en secreto con la presión de la fama y el constante escrutinio mediático. Es inevitable que la presión mediática y las expectativas del público afectaran su relación, que los sometiera a un estrés adicional. Y aquí es donde vemos que incluso para las celebridades, la vida no es un cuento de hadas, que también sufren, que también tienen sus problemas y sus momentos difíciles. Otro detalle interesante es que a menudo viajaban con un grupo de amigos, como si fueran una banda de aventureros. No siempre estaban solos, disfrutando de la intimidad de su romance. Esto en parte les ayudaba a despistar a la prensa, a confundir sus movimientos y a mantener un perfil discreto, como si fueran camaleones en su propio entorno. Pero también les permitía disfrutar de momentos de diversión y relajación con gente cercana, compartir risas y anécdotas, crear recuerdos inolvidables. Y por supuesto, los amigos eran una fuente de información, a veces involuntaria, para los fans, que analizaban sus perfiles sociales en busca de cualquier pista sobre los viajes de Andy y Kerem, como si fueran detectives de la vida real. Una de las cosas que más nos intrigaba, que nos mantenía despiertos por las noches, era el tipo de actividades que hacían durante sus vacaciones. Algunos especulaban que eran amantes de la aventura y el deporte, que disfrutaban de practicar buceo en arrecifes de coral, senderismo por montañas escarpadas, o deportes acuáticos, como esquí acuático o surf en olas gigantes. Otros pensaban que eran más de relax y de disfrutar del sol, que se pasaban el día tumbados en la playa, leyendo un buen libro, tomando el sol y disfrutando de la brisa marina.
Lo cierto es que probablemente había un poco de todo, como en cualquier pareja normal. Era evidente que ambos disfrutaban de la buena compañía, de la buena comida, de esos banquetes que parecen sacados de un restaurante gourmet, y de la tranquilidad que ofrecen las vacaciones, la desconexión total del mundo exterior. Y luego estaban las fotos. ¡Ay, las fotos, ese material explosivo para nuestro canal! Cada imagen que compartían en sus redes era analizada al milímetro, como si fuera una obra de arte llena de códigos secretos. Se buscaba cualquier detalle que pudiera revelar algo sobre sus viajes, sobre su relación, sobre sus sentimientos más profundos. A veces un simple gesto, una mirada cómplice, una sonrisa tímida, bastaba para generar un torbellino de comentarios y especulaciones, como si fuera una señal secreta para sus fans. Era como si cada foto fuera un capítulo más en la novela de su relación, una pieza de un rompecabezas que estábamos intentando armar. También hubo ocasiones en las que los fans lograron encontrar a Andy y Kerem en sus vacaciones, como si fueran detectives persiguiendo a sus sospechosos. Algunas fotos y vídeos de aficionados se filtraron en las redes sociales, mostrando a la pareja en momentos de relajación, de compras, o simplemente disfrutando de la compañía mutua, como cualquier pareja enamorada. Estas imágenes, aunque a veces de baja calidad, pixeladas y borrosas, eran como un tesoro para los fans, que podían ver a sus ídolos en la vida real, sin los filtros ni la perfección que transmitían sus perfiles sociales, una visión más auténtica y cercana de sus vidas. Y no podemos olvidar mencionar los regalos, esos detalles que demuestran el cariño y el amor. Durante sus vacaciones a menudo se obsequiaban pequeños detalles, souvenirs de los lugares que visitaban, y regalos que demostraban el cariño y la atención que se tenían, como si quisieran guardar un pedacito de cada viaje en sus corazones. Algunos de estos regalos fueron revelados en sus redes sociales, como una prueba de su amor, mientras que otros, probablemente, quedaron como un secreto guardado en su corazón, una muestra de la intimidad que compartían. Uno de los aspectos más interesantes de estas vacaciones secretas era cómo lograban coordinar sus agendas, cómo hacían malabares para encontrar tiempo para estar juntos. Ambos son actores muy ocupados, con proyectos constantes, con horarios imposibles y una gran demanda en el mundo del espectáculo. Sin embargo, siempre encontraban tiempo para escaparse juntos, aunque fuera por unos pocos días, aunque fuera una escapada relámpago. Esto demuestra que para ellos su relación era una prioridad, que estaban dispuestos a hacer sacrificios, a reorganizar sus agendas y a volar entre continentes, con tal de disfrutar de momentos juntos, de crear recuerdos inolvidables. También hay que destacar la creatividad con la que intentaban mantener sus viajes en secreto, la astucia que utilizaban para pasar desapercibidos. En algunas ocasiones se registraban en hoteles con nombres falsos, como si fueran espías de incógnito, o utilizaban vuelos diferentes para no levantar sospechas, para no alertar a la prensa ni a los paparazzi. Eran verdaderos expertos en el arte del disimulo, en el juego del escondite y claro, esto hacía que la intriga fuera aún mayor para los fans y la prensa, que se volvían locos intentando descifrar sus movimientos. Con el tiempo, como suele suceder en la vida, la relación entre Andy y Kerem llegó a su fin. Y aunque sus vacaciones juntos quedaron como un recuerdo en el pasado, como fotografías guardadas en un álbum de recuerdos, siguen siendo una fuente de interés y especulaciones para todos sus fans, para nosotros. Los fans aún analizan las fotos, los comentarios, las pistas que dejaron en el camino, intentando entender qué pasó, qué sintieron, qué significó cada viaje para ellos, intentando darle sentido a su historia. Y es que al final, mis amores, las vacaciones son mucho más que un simple descanso o una escapada. Son momentos especiales que vivimos, que compartimos con personas que queremos, que quedan grabados en nuestra memoria para siempre, como tatuajes invisibles en el corazón. Y en el caso de Andy y Kerem, sus vacaciones secretas forman parte de su historia, de su romance, de su camino como celebridades, un capítulo más en la telenovela de sus vidas. Es fascinante cómo a través de sus viajes, podemos ver un reflejo de sus personalidades, de sus gustos, de sus sueños, de sus anhelos más profundos. Sus vacaciones nos muestran que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales, con sentimientos, con deseos, con la necesidad de conectar con otros como cualquier hijo de vecino. Y aunque su relación haya terminado, las vacaciones que compartieron siempre serán parte de su legado, de la historia que nos contaron y que recordaremos con cariño. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis de las vacaciones secretas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Uf, qué viaje, mis amores. Ha sido un recorrido intenso y emocionante.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este chismecito jugoso y lleno de detalles, de esta investigación minuciosa de sus vacaciones. La verdad es que es increíble cómo a través de las redes sociales y las pistas que dejan las celebridades, podemos reconstruir un poco sus vidas y sus experiencias, como si fuéramos los guionistas de sus propias telenovelas. Y aunque a veces nos quedamos con más preguntas que respuestas, la intriga y la especulación son parte de la diversión, del juego de intentar descifrar los misterios de la vida de las celebridades. Resumiendo un poco, hemos visto cómo sus vacaciones eran un reflejo de su relación, de sus momentos de felicidad y también de tensión, como en la vida misma. Hemos analizado las pistas que dejaron en sus redes sociales, las fotos, los comentarios, los lugares que visitaron, los regalos que se hicieron, todo con el objetivo de intentar entender un poco más de su historia de amor, de sus altibajos, de sus sueños compartidos. Y aunque no pudimos estar ahí con ellos, nos sentimos un poco como detectives, descifrando el misterio de sus viajes secretos, como si fuéramos personajes en nuestra propia película de detectives. Quiero agradecerles a todos, mis chismosos adorados, por acompañarme en esta aventura, por ser parte de esta comunidad maravillosa. Ya saben que me encanta compartir estos momentos con ustedes, y que me hace muy feliz leer sus comentarios y sus reacciones, saber que están ahí al otro lado de la pantalla. Así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías, sus preguntas, lo que quieran, aquí abajito en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan de todo esto, interactuar con ustedes y crear un espacio de chisme y diversión. Y ahora, como siempre, un pequeño llamado a la acción, una petición que les hago con mucho cariño. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este chismecito jugoso, no olviden darle un super like, que es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a seguir trayéndoles los mejores chismes y noticias del espectáculo. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo, con todos los chismosos que conozcan. Que todos se enteren de los secretos de las vacaciones de Ande y Kerem, que todos participen en esta gran investigación. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué esperan, mis amores? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, para que sigan disfrutando de los mejores chismes y noticias del espectáculo. Nos vemos muy pronto con más chismes, más secretos, más análisis, y más diversión. Les mando un beso enorme, cargado de cariño, y muchísimos abrazos virtuales, apretados con fuerza. Cuídense mucho, protéjanse del sol y mantengan la chispa del chisme siempre encendida. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao, mis chismosos adorados.